nuestro entendimiento en un mayor nivel, que abra nuestra comprensión en un mayor nivel, Señor. Señor, Proverbios dice que la búsqueda de estas áreas de entendimiento, de comprensión, de sabiduría, se deben buscar así como uno busca el oro o la plata. Y si uno ha invertido una vida para estudiar, para ejercer una carrera, luego de esa carrera, trabajar, Señor, de esa misma manera nosotros deberíamos buscar, Señor, el entendimiento, la sabiduría, el espíritu de inteligencia, de prudencia, el espíritu de revelación, Señor, para avanzar, Señor, para creerte, Señor. Así que, Señor, ábrenos el entendimiento, Señor. Señor, porque tu palabra dice, gloríese aquel, no en su fuerza, no en su sabiduría, sino en conocerme, en entenderme. Y hoy se requiere, Señor, una iglesia que te entienda, Señor. En un grado te podemos conocer, Señor, interactuar contigo, pero hay un grado donde te entendemos, Señor. Podemos entender lo que está en tu corazón, podemos entender tus planes y podemos ser confiables para ti, Señor, para esos planes y propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo con un tecito porque el frío está bárbaro acá. No sé si en Chile se usa esa palabra. Bueno, el título de hoy, estaba preparando una palabra, meditando en ella, pero igual es como una temática que hemos estado hablando un poco acá en Argentina. Pero ahí me estaba preparando un té, estaba hablando en lenguas, meditaba en esto, y el Señor me dio este título, Convirtiéndonos en Reyes, convirtiéndonos en Reyes. ¿Ok? Entonces, el principio básico consiste en esto, que solamente nos podemos convertir en aquello que ya tenemos, en aquello que ya se nos dio, en aquello que ya tenemos como herencia. Usted nunca se va a poder convertir en algo que usted no tiene. Hay una parte, una porción en el libro de Juan, o sea, en una de las cartas de Juan, que dice, amados, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿cierto? O Jesús también nos enseñó a orar para que venga el reino. Pero bíblicamente hay una parábola donde el Señor les dice en la cara, ¿cierto? A los judíos, les dice, el reino a ustedes les será quitado. Y dado un pueblo que produzca los frutos de él. Entonces el Señor ya nos dio ese reino, pero hay que orar para que ese reino, ¿cierto? Se manifieste. También la palabra dice, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Jesús murió por todo el mundo, pero en Juan 17, 19, versículo 20 también, Juan capítulo 17, Jesús dice, no ruego solamente por estos, o sea, por los apóstoles, sino también por aquellos que han de creer en mí. Entonces, ni siquiera Jesús podía alcanzar algo, ¿cierto? Si no es por medio de la oración y también, si primero no había ejercido eh, ese sacrificio. Entonces nosotros nos vamos a convertir en reyes, en administradores de la gloria de Dios, de las riquezas de Cristo. ¿Por qué? Porque ya somos reyes. Entonces eso está en Apocalipsis 1:6. Dice, voy a leer el versículo 5 también.
De parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pero fíjese en esto, vamos a comenzar con una introducción que tiene que ver con la vida de José. ¿Quién es José? Bueno, quizás los niños lo conocen muy bien porque han visto la historia de José, han visto la película del príncipe de Egipto. José, ¿quién es? Es uno de los hijos de Jacob, al cual Dios le cambió el nombre, ¿cierto? A Israel, Israel. Y la historia de José es bastante interesante. Es muy hermosa también, o sea, es muy emocionante. Yo creo que todo aquel que ve la película sí o sí termina emocionado, llorando y tirado en el suelo y esas cosas. Y menos mal que es un acontecimiento de la vida real. Yo creo que si a alguien se le hubiera ocurrido inventar una historia así, posiblemente sería considerado un gran maestro. Pero fíjese, ¿qué nos refleja la vida de José? Y quiero recalcar dos cosas, ¿cierto? Bueno, la importancia de los procesos que él vivió, las victorias secretas, ¿cierto? Que él tuvo. Y quizás mucho acá podemos pensar, eh, posiblemente usted pueda pensar o yo he pensado, nadie ha sufrido más que yo, nadie ha vivido cosas más fuertes que yo, pero cuando uno ve la historia de José, ¿cierto? Fue rechazado por sus hermanos, intentaron matarlo, lo vendieron como esclavo. eh, ni, us- a ver, si a nosotros nos han explotado en un trabajo, quizás de 8 horas, 9 horas, 10 horas, 12 horas, eso es incomparable a la esclavitud que tuvo José en Egipto. Más encima, ¿cierto? Estuvo en la cárcel. Y usted ni se imagina, ¿cierto? Cuando él estuvo en el pozo, lo que debe haber pensado ese muchacho. Cuando los hermanos lo traicionaron. O sea, imagínese la vida de José. Pero todo eso sabemos que ayudó para bien, ¿cierto? Todo eso Dios lo usó para bien. Y vemos que el proceso a él, ¿cierto? Lo moldeó, lo formó. Porque al final de la historia de José, ¿cierto? La palabra dice que los hermanos, bueno, por obra de Dios, los hermanos llegan nuevamente a la vida de José. Había una terrible hambre en la tierra, en toda la tierra. ¿Y quién era? ¿Dónde era el lugar donde uno se podía abastecer de alimento? Bueno, Egipto. ¿Y quién era el segundo más importante de Egipto? Bueno, José. Así que sí o sí los hermanos de José, estas famosas tribus de Israel, todo esto famoso que usted ha leído, ¿cierto?, en el libro de Frankie, las 12 cortes celestiales. Todos esos personajes terminaron llegando donde su hermano José. Y usted ve ahí el resultado del proceso de ser moldeado por todo lo que pasó humanamente, ¿cierto? José tenía todo el derecho para haberse desquitado, para haberse vengado, para haberlos dejado con hambre, ¿cierto? Vuélvanse a su tierra y muéranse de hambre, pero hay una cosa totalmente importante lo que estamos viendo, ¿cierto?
Y todo eso, ¿en qué tiene que ver con usted en todo este tiempo? Bueno, es con todo aquello que usted se le ha predicado en este tiempo. Años y años escuchando, ¿cierto? Sobre ser formado, sobre morir, sobre perdonar, sobre ser libre, no saltarse procesos, ¿cierto? No quejarse, no murmurar, no criticar. Entonces, por ese lado, ¿cierto? Tenemos toda esa parte de formación que tuvo José. Pero lo segundo importante en la vida de José, que era una habilidad dada por Dios sobrenatural, tanto los sueños y la interpretación de sueños. ¿Ok? Entonces, estas dos cosas llevaron a un hijo de Jacob, a un hijo de Israel, de ese lugar de no ser conocido, de ese lugar, ¿cierto? De estar entre medio de tantos hermanos, lo llevó a un trono, lo llevó a un reinado, lo llevó a ser uno de los mayores administradores. Entonces, dos características importantes, los procesos, las victorias secretas que él tuvo, ¿cierto? Haber recibido su familia, sus hermanos, esa debe haber sido quizás la victoria mayor y más importante de José. Abrir sus brazos y recibirlos, ¿cierto? Y que junto a Faraón, bueno, le dieran una tierra y todas esas cosas. Y lo segundo, la habilidad sobrenatural que él tenía, los sueños y la interpretación de sueños. Así que eso era solamente para que tengamos un piso y una introducción para cómo nosotros nos podemos convertir en reyes. Así que esta noche, bueno, no les voy a predicar lo que siempre hemos venido predicando y que se va a seguir predicando, ¿cierto? La importancia de ser procesado, la importancia de ser tratado, la importancia de someternos, de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, como escribió Pedro, para que Él nos exalte a su debido tiempo. Si algo se resume, el título de esta prédica, Convirtiéndonos en Reyes, es eso, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Entonces, hermanos, usted y yo, personalmente, igual que José, hemos vivido muchas cosas, demasiadas cosas. Si yo le doy la tarea, a ver, de acá, ¿quién está? Bueno, veo a Yael, a Polet. Si les damos la tarea de intercambien su WhatsApp, conózcanse, ¿cierto? Polet le va a decir, mira, yo viví esto. Y a él también, esto. Y las dos van a tener algo en común, ¿cierto? Han vivido cosas fuertes, duras en la vida, pero que han sido necesarias, muy necesarias, para que el Señor les pueda dar una mayor autoridad e influencia. Entonces usted y yo hemos estado rodeados de un historial de procesos fuertes, de un discipulado fuerte con el Señor, donde nuestro carácter tiene que estar preparado para cuando el Señor nos confíe cosas grandes, para que nuestro carácter no nos juegue después en contra, para que nuestro carácter, cierto, después siga siendo un carácter de siervo y humilde. Pero usted y yo, ¿sabe? Ustedes y yo también hemos recibido una habilidad sobrenatural que nos puede llevar a constituirnos como reyes, donde Dios nos puede confiar territorios. Y obviamente con territorio aquí no hay un límite, ¿cierto?
porque la palabra dice, hijo mío, pídeme por herencia las naciones. O sea, en esto no hay límite. Un territorio también puede ser el área de lo profético. Un territorio puede ser la sanidad, donde tú solamente no te conviertes en alguien que es usado de vez en cuando en sanidad, sino que tú eres un rey en esa manifestación. O sea, tú eres un administrador y Dios te usa para proveer a otros de esa unción, de equiparlos, de impartir esa unción. Y así en todas las áreas del reino de Dios, que son diversas, que son millares y millares de habilidades, de dones, de unciones de Dios. Entonces, José, estamos viendo este paralelo. José fue tratado, vivió cosas fuertes, tuvo victorias secretas, ¿cierto? Fue procesado y tuvo una habilidad sobrenatural. Entonces, ¿qué habilidad Dios nos dio a todos nosotros? A todos nosotros. Una habilidad sobrenatural para poder llegar a una área de reinado. ¿Sabe cuál es? Todos conmigo saquen su lengua. No, exactamente. Ese lenguaje espiritual llamado la oración en lenguas. Mire, Hechos 2:3, ¿qué pasa ahí? Llega el Espíritu Santo, ¿cierto? La promesa del Padre. Aquello que los apóstoles, después de su predicación, ¿cierto? Decían, arrepiéntanse, conviértanse, bautícense. ¿Para qué? Para que reciban el don del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo haga su morada en ellos, sean bautizados. Pero todas las personas que tenían esta experiencia, había algo común en todas, ¿cierto? Tanto en Hechos 2, que dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, ¿ok? Luego en Hechos 10, Pedro va a la casa de Cornelio, ¿cierto? Un gentil, alguien que no era de la nación judía. Él predica en ese lugar también y de repente el Espíritu Santo cae sobre ellos. Eso está en Hechos 10:44, donde dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces los que acompañaban a Pedro, ¿qué pasó? Quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas. Hechos 19 también. Pablo se encuentra a un par de discípulos, discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Bueno, el apóstol Pablo tiene que ahí como corregir esto y llevarlo al bautismo verdadero, ser bautizados en el nombre del Señor. Les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo cuando habían creído. ¿Cierto? Ustedes han leído eso, han escuchado eso. Estos discípulos dicen, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Bueno, después de todo eso que hace, Pablo les impone las manos y nuevamente, ¿qué vemos en común? Hablan en lenguas. Entonces, en todo el libro de Hechos, cuando usted vea que cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, y yo creo que más que una señal, más que una evidencia de que el Espíritu Santo está ahí, de que vino sobre esa persona, las lenguas yo creo que son mucho más que eso, mucho más que una señal, mucho más que una evidencia. ¿Sabe por qué? Porque si la iglesia piensa que el don de lenguas
el lenguaje de oración espiritual, esta herramienta poderosa, este don del Espíritu. Si la iglesia solo piensa que es la señal y la evidencia, ¿sabe? Lo va a dejar ahí, solamente como una experiencia que ocurrió en el principio. Pero nosotros deberíamos reformar lo que creemos acerca de las lenguas. Y yo creo que es el don inseparable de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Así que ya no es solo una señal de que el Espíritu Santo vino, sino que es el don que es inseparable del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo nos quiere llevar de gloria en gloria. Porque el Espíritu Santo tiene un propósito activo y continuo con usted y conmigo. No solamente un propósito inicial, cuando Él nos convenció de pecado, cuando por obra del Espíritu, ¿cierto? Confesamos a Jesucristo como nuestro Señor. El Espíritu Santo nos selló para el día de la redención. Hermano, esa es la obra inicial del Espíritu Santo. Convencernos de pecado, revelarnos el señorío de Jesucristo, sellarnos, ¿cierto? Sellarnos, ser el sello. Pablo también lo dice de otra manera, las arras es como el pago inicial, o sea, podríamos decir, como la manifestación inicial que se nos dio para llegar a nuestra herencia. Entonces, si las lenguas son inseparables del espíritu, ya no son la evidencia inicial, sino que la hora continua, la herramienta continua que el Espíritu Santo usa, ¿cierto? ¿Para qué? Para que usted y yo poseamos toda la herencia, toda nuestra herencia. Así que mire, quiero que busque conmigo Lucas 2:52. ¿Qué dice? Dice Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Ok? Cristo crecía, o sea, Jesús de Nazaret, el Nazareno, crecía en sabiduría y en estatura. Siempre me imaginé en estatura. Ah, bueno, Jesús se iba haciendo más alto, ya le iba saliendo barba, no sé. Pero fíjese, su estatura va ligado a su identidad. Y a ver, voy a buscar ese versículo, porque lo tengo anotado acá en un cuaderno. ¿Cierto? Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Entonces, estatura, ¿qué quiere decir? ¿Con qué se relaciona? Con la identidad que él estaba teniendo, con el entendimiento, con la comprensión de su identidad. Y mire lo que dice anteriormente, ¿cierto? Pasa acá algo. Eh, Ustedes, al igual que yo, hemos leído que los padres fueron a Jerusalén, ¿ok? Pero los padres vuelven a su ciudad, pero Jesús, el pequeño que hizo, se quedó, se quedó. Entonces, en el versículo 49 de Lucas 2 dice, ¿por qué me buscabas? ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Entonces su estatura espiritual, que está ligada a su identidad espiritual, ¿sabe? Está
totalmente relacionado a todo aquello con que usted está invirtiendo su vida. Y se da cuenta que no era un tema de edad, porque acá los padres que eran mayores en edad no lo entendieron. No entendieron su estatura espiritual. La estatura espiritual de María y de José, los padres de Jesús, no estaba en la misma medida de la estatura espiritual de Jesús, porque este niño ya estaba en los negocios de su padre, es decir, él ya estaba invirtiendo, él ya tenía una mentalidad de qué cosas me convienen, ¿cierto? Él ya tenía una mentalidad de en qué derramo mi vida, a qué voy a dedicar mi vida. Y yo sé que usted está en proceso, ¿cierto? Donde usted tiene que decidir esto o lo otro. Y yo sé que acá hay muchas chicas y chicos solteros, pero su estatura espiritual va a ser que usted no reciba a cualquiera, por más que se llame cristiano o cristiana. Su estatura espiritual va a discernir la estatura espiritual de la otra persona y va a decir, no, acá no puedo invertir mi vida, acá no puedo invertir mi tiempo. Pero fíjese, cuando uno va a Efesios 4:13, bueno, anteriormente, en los versículos anteriores dice que Jesús dio ministerios, a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, ¿cierto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, aquí absolutamente no hay nadie que pueda decir, yo ya llegué. Recordemos al apóstol Pablo en Filipenses 3, que dice, yo aún no lo he alcanzado, yo aún no he llegado, yo aún no llego a aquello por lo cual Cristo me alcanzó. Entonces esto lo ve usted en esa mentalidad de la estatura espiritual. Cómo está su identidad, cómo está su comprensión espiritual, cómo está su entendimiento de las cosas del reino. Si uno es indiferente al reino de Dios, si uno se ha invertido en parte al reino de Dios, ¿sabe qué indica eso? Que usted en estatura es muy pequeñito. Y hay que decirlo de manera tierna. Usted es un enanito. Bueno, mi mamá se debe acordar, ¿cierto? De Patito Pototo. Bueno, Patito Pototo era un enanito ahí de la comuna de Renca, Santiago. Siempre nos acordamos de él cuando éramos pequeños. El Patito Pototo era un hombre enanito. Entonces, la manera en la cual yo me invierto y me doy en el reino de Dios indica la estatura que tengo, la estatura espiritual. Entonces, Pablo dice, Cristo nos dio ministerios, dones en forma de hombre, ¿para qué? Para que usted y yo lleguemos a una estatura.
espiritual también. ¿Ok? Para que usted y yo lleguemos a una estatura espiritual. Entonces, si usted me pregunta, Pablo Castillo, ¿y el don de lenguas? ¿En qué tiene que ver con José? ¿En qué tiene que ver con Jesús que crecía en estatura? ¿En qué tiene que ver en que yo, como hijo de Dios y la iglesia, un miembro de la iglesia, que tengo que llegar a una estatura hasta una medida? Pablo, ¿en qué tiene que ver? ¿Cómo se involucra el don de lenguas? Bueno, eso es fácil responderlo porque está en 1 Corintios 14:4, el cual dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Entonces Pablo como que le da, ¿cierto? Una importancia única al hablar en lenguas. Y cierto, él dice que el don de profecía edifica a la iglesia. Hay otros dones también que edifican a la iglesia. Pero por lo menos yo he visto en la Biblia o en las cartas de Pablo que el único don donde él dice que te edifica a ti mismo. Bueno, también usted lee Judas 1:20 y usted quizá abre los ojos y me mira, Judas fue el traicionero, no. Judas, hermano de Jesús, escribió una pequeña porción, pero una bomba. Judas 1:20 también dice, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces eso se usa de manera intercambiable, ¿cierto? Porque también en 1 Corintios 14, Pablo decía, oraré en mi espíritu, pero también con mi entendimiento. Entonces Judas también sabía esto. Amados, edifíquense, es decir, constrúyanse sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, orando en lenguas. Y Pablo dice en 1 Corintios 14:4, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Y usted busca esa palabra, si quiere saber qué significa esa palabra, edificar, en el griego, bueno, tiene que ver con construir una casa. Entonces se da cuenta que la construcción de una casa tiene que ver con algo continuo, ¿cierto? Y hasta que esté completamente hecha. No solamente cuando tomaron las medidas, hicieron los planos, o pusieron los fundamentos, o tenían el terreno para construir, sino que es un proceso continuo, hasta que toda la casa quede maravillosamente hecha. Por eso las lenguas yo veo que son la herramienta que Dios usa para construirlo a usted como una casa espiritual. Y para que usted no quede solamente ahí en los cimientos, para que no quede solamente ahí esa raya de tiza que hizo el maestro. Bueno, acá vamos a poner el pilar, acá van ahí las puertas, acá las ventanas, ¿sabe? ¿Sabe quién es ese tipo de gente? La que por primera vez recibió las lenguas y nunca más usó el don en su vida. Esa persona está ahí como al territorio, marcado con tiza. Aquí va a ir la puerta, acá la ventana, acá el pilar. Pero no ha seguido construyendo, no ha seguido usando la herramienta de construcción para completar la obra, para llegar a la estatura adecuada.
Por eso usted va a notar la estatura de alguien cuando usted habla con esa persona. ¿Y cierto? Y todo fluye y se entienden. Y no hay como un dolor de cabeza y usted dice, ah, no entiende nada y esas cosas, pero ¿sabe? Para crecer en estatura, en entendimiento, en entendidad, hay que usar este don. Y fíjese, Pablo no usó el don de fe en cuanto a esto. Él no dijo, cuando tú usas el don de fe, te edifica a ti mismo. ¿Sabe lo que usted podría hacer con el don de fe? Esa fe que mueve las montañas. Usted estaría en un proceso difícil y con el don de fe podría salir de una. O quizá el don de milagro, Pablo ni siquiera dijo, el que opera milagros se edifica a sí mismo. Porque claro, usted estaría en una de las situaciones difíciles, así como José. Estaba en el pozo y usa el don de milagros. No sé, y aparece ahí una escalera y sale del pozo. Pero no, se nos dio una herramienta espiritual, un don que quizás no es tan vistoso, pero en lo secreto está formando la estatura adecuada, la estatura correcta, la estatura que se requiere para este tiempo, la estatura, la identidad, la comprensión, el entendimiento, la revelación. Primera Corintios 13:11 que dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. ¿Cuántos de ustedes, y sabe con respecto a esto, uno podría pensar o decir que en el don de lenguas también hay como edades? Porque ¿cuántos de ustedes, hermanos? Y esto obviamente es con un sentir de que vayan por más. Pero quizá cuántos de ustedes siguen hablando la misma lengua, la misma lengua que hablaron cuando llegaron a Cristo y recibieron el bautismo. ¿Cierto? Ahí cuando llegamos a Cristo todos éramos niños en Cristo. Hablábamos como niños, pensábamos como niños, razonábamos como niños. Entonces usted recibió una lengua que se adecuaba a su estatura espiritual, a su edad espiritual. Y sabe, esto yo lo he visto, o sea, recuerdo que estaba en una iglesia y había llegado alguien por primera vez. Era un cristiano nuevo. Y este chico oraba y oraba en lenguas, oraba en lenguas. Siempre lo veía orando en lenguas. Y también sabía que en su vida secreta él lo hacía. Porque hermano, este es el propósito de las lenguas. No es que usted en la reunión, de principio a fin, ore en lenguas y el pastor está predicando y usted ora en lenguas porque se cree espiritual. No, usted tiene que escuchar la palabra. Esta es una herramienta en el secreto. Y algo que yo estoy retomando porque me había costado. ¿Y sabe por qué nos cuesta? Porque no entendemos que tenemos que crecer en estatura, porque no entendemos que tenemos que avanzar en otra edad espiritual. ¿Y sabe por qué a veces cuesta permanecer orando en lenguas? Porque a veces uno no siente nada, no entiende nada. Y a mí me pasa. Y quizá mucha gente
Piensa que al orar en lengua se le tiene que aparecer un ángel, un águila, un león al frente suyo. ¿Para qué? Si se le aparece un duende y sale corriendo. Pero hermanos, ¿sabe el secreto de la lengua? Es como José. Es como José. El secreto es esa vida en lo secreto, esas victorias secretas, ese permanecer en lo secreto, permanecer ahí en el secreto, orando, orando. Y después en público el Señor lo va a exaltar a su debido tiempo. Y a veces a mí me cuesta mucho, porque uno siempre quiere estar en el ámbito del sentir, de la emoción. Y a veces me ha pasado orando por mucho tiempo en lenguas y no siento. Lo único que siento es frío, porque acá hace frío. Pero si uno supiera cómo la estatura espiritual está creciendo, ¿cierto? Como tú te estás construyendo, como tú de ser niño estás creciendo en edad, no envejeciéndote, no envejeciéndote, sino que la edad en lo espiritual tiene que ver con otra cosa, con madurez y al mismo tiempo con rejuvenecerte en el espíritu. Es como, obviamente es como otra dimensión. También todo esto se asocia con 1 Corintios 3:6, donde Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Luego en el versículo 10, Pablo lo dice de otra manera. Dice, yo puse el fundamento, otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Entonces, si nosotros estamos usando toda la palabra de Dios con respecto al término edificar, relacionado con las lenguas, Pablo, ¿qué está diciendo? Yo puse el fundamento, otro edifica sobre él, pero Dios da el crecimiento. Y como Dios da el crecimiento, acelera el crecimiento, como Dios da una estatura espiritual que se requiere, cuando yo me rindo y oro en lenguas. Amén. Guárdese siempre eso. Recuerde siempre eso. Ay, no sé si terminé de contar la historia al chico. Parece que no. Creo que no. Me fui por otra, sí. Bueno, el chico este era nuevo y yo sabía que él oraba mucho en lenguas. ¿Y por qué? Porque se notaba en su lenguaje espiritual. No es como esas típicas lenguas que uno suele escuchar. Y obviamente no es que sean típicas, sino que es como esa lengua inicial que uno tiene. Y este chico comenzó a crecer de una manera acelerada. Después era el chico que era más usado por el Señor en lo profético, en visiones. En cambio, todos los demás, que espiritualmente no tenían una estatura que podamos decir, wow, se nota ahí, se nota que Dios está ahí. Era más de lo mismo, o sea, servían, tocaban instrumentos, pero toda esa gente sabe que suele ser usada por Dios. Bueno, como yo también era niño en ese tiempo, mirábamos hasta a estos chicos como raros, los chicos que más oraban, que más eran usados por Dios. Y nosotros que nos creíamos los más inteligentes,
porque vivíamos un evangelio a medias, porque no nos invertíamos de lleno al reino de Dios. Pero yo vi y aprendí esto de este chico. Era nuevo, no creció en cuna cristiana. En cambio, muchos de los que estábamos ahí sí, nacimos en cuna cristiana. Pero nuestro error fue que éramos enanos espirituales. Éramos pequeñitos espirituales. Y era pequeño nuestro entender, nuestro hablar, nuestro razonar. Por eso yo abro mi corazón y les digo, con todos los amigos que tenía en ese tiempo, nuestro día a día, nuestras juntas giraba en torno a reírnos, bromas, pero espiritualmente dábamos asco. Éramos bastante patéticos. Y a mucho tiempo después, gracias a Dios, fui descubriendo esto. Y eso, ya han sido como 12 años, hermanos, ya han sido casi 12 años de usar el don de lenguas de una manera consciente, de tener un poco de entendimiento de para qué el Señor me dio este don. Han sido ya como 12 años donde he dedicado tiempo a orar de manera consistente en lenguas. Y así que mire, Primera de Corintios 14, Dios, 14:2. Y aquí usted va a ver cómo encaja todo esto. Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. En realidad nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. ¿Ok? Habla misterios por el Espíritu. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que tiene una conexión directa con Dios y hay un intercambio de misterios, de misterios. Y si nosotros queremos definir qué es un misterio, Primera Corintios 4, Pablo dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces los misterios de Dios, ¿sabe? No son como cosas ocultas que, a ver, que Dios me cuente un chisme y, oh, quiero saber esto. Quiero saber la última noticia de Dios. No, los misterios de Dios es todo aquello que Él como Señor da a su iglesia para que su iglesia lo administre. Es decir, los misterios son recursos. Los misterios es todo aquello que necesita la iglesia en este tiempo. Los misterios es todo aquello que necesita el gobierno de su país, ¿cierto? Por ahí pasó un gato en una casa. ¿Por qué ponen gato? Me distraigo. Un misterio, un misterio era lo que José recibió para salvar a un imperio y para salvar a todos sus descendientes. Un misterio es algo que Dios
te va a confiar para bendecir a muchos. Pero ¿sabe usted? No puede administrar nada que primeramente no haya hablado en lenguas. Porque el que habla en lenguas habla misterios. ¿Sabe? La otra vez veía una entrevista de un profeta en Sid Roth, Lance Walnou se llama algo así. O sea, es un profeta tremendo. Es como, él habla de todo esto bueno, de los siete montes. Estos son como los profetas que comenzaron con esta revelación. Y al final él, claro, más allá de moverse en el contexto de la iglesia, él al final terminó moviéndose en el gobierno de Estados Unidos, en la política. Entonces, él le pregunta a Dios un día, ¿cómo llegué a la política, Señor? Y el Señor le respondió y le dijo, yo solamente respondí tus oraciones. Entonces él se quedó sorprendido porque dijo, ¿en qué momento oré eso, Señor? Y el Señor le decía, cuando orabas en lenguas, cuando orabas en lenguas. Cuando él oró en lenguas, ¿cierto? Dios y el espíritu de este profeta intercambiaban misterios. El espíritu de Dios y el espíritu de este profeta hablaban de los misterios que se requieren para influenciar la política en Estados Unidos, ¿cierto? Porque si Dios lo habla a la mente de ese profeta, la mente lo puede rechazar, la mente no lo puede entender. Pero como él lo hablaba de espíritu a espíritu, se intercambiaban estos misterios, el espíritu de Dios le hablaba a su espíritu, ¿cierto? Te estoy preparando para que te metas en la política, ta, 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 y te voy a preparar con esto, y te voy a dar esto, y ta, 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 y un intercambio. Y al final, con el tiempo, él llegó a ser un administrador de eso, de esos misterios que habló de espíritu a espíritu con Dios. Entonces, así como le pasó a José, y todo esto va de la mano, porque podemos orar mucho en lenguas, 10 horas en lenguas, y querer saltarnos nuestros procesos. Podemos orar 5 horas en lenguas y quejarnos de nuestro proceso, ¿cierto? Podemos orar 4 horas en lenguas y querer acabar con todos aquellos que algún día nos hicieron algo malo. Pero aprendamos esto de José. Él no solamente tenía una habilidad sobrenatural, sino que él fue demasiado formado, procesado, para que cuando él llegara a ser un administrador de los misterios de Dios, él también tuviera el carácter que se requiere para eso. Entonces, hermano, quizá usted salió de una iglesia y quizás se lo comieron a críticas, a persecución,
Y usted ha pasado todo un proceso de rechazo. Me dejaron solo, me criticaron, subieron a Instagram que yo estoy en una secta, que yo soy un falso profeta. Y además usted ora en lenguas, 3 horas en lenguas. Un día sábado, le dice, Señor, te entrego este día sábado. Voy a orar en lenguas. Quiero crecer en estatura. Ya no quiero ser un niño. Quiero crecer en estatura. Y claro, el Señor, hay un intercambio de misterios. El Señor te da una unción para que administres. Te da una unción para llenura del Espíritu. Y sucede que después llegan todos esos hermanos que te hicieron la vida imposible, que dijeron basura de ti, pero se arrepintieron y ahora quieren lo que tú tienes. ¿Qué va a hacer usted ahí? Váyanse de aquí, traicioneros, perseguidores religiosos. Por eso, por eso estas cosas trabajan juntas. Las habilidades sobrenaturales que Dios nos da y la formación del carácter. ¿Y hermano, cuesta? Sí, cuesta. Cuesta orar en lenguas, cuesta. Y esto lo dije, no sé cuándo lo dije, quizá lo dije en Argentina acá en la reunión, pero sabe, quizá usted tiene una amiga, se ven 2 veces por semana, están 4 horas juntas esos 2 días a la semana. ¿Cuántas horas son? 8 horas. Quizá dígale a la amiga, sabe amiga, te voy a ver 1 vez por semana. Y para la otra, en vez de juntarse, usted invierta esas 4 horas. Bueno, obviamente, ¿quién puede hacer eso? Pero también está el otro lado, y también lo di acá como ejemplo en Argentina, porque hablaba con un hermano, tiene un turno extenso, llega tarde a su casa, tiene familia, tiene hijos. Y yo le dije a ese hermano, bueno, ahí en la reunión y a todos los hermanos, ¿sabe? Recordemos la historia de Jesús cuando él veía las ofrendas, ¿cierto? Y había muchos hombres que ofrendaban mucho, pero eso mucho era porque les sobraba. Pero Jesús se fijó en una mujer que en cantidad de dinero fue la que dio menos, pero para Jesús fue la que dio más. Entonces, si ese hermano o otros hermanos, ¿cierto? Con, con sus trabajos extensos, con su familia, ¿cierto? Que tienen que compartir, su esposa, sus hijos, o sea, tener un tiempo de calidad, ¿cierto? Pero si quizás ese hermano puede dedicar cada día 30 minutos y con todo su ser le dice, Señor, quiero crecer de estatura, quiero un crecimiento espiritual. Si él es fiel con esos 30 minutos, bíblicamente el Señor siempre, con lo que al hombre le parece poco, hace mucho, ¿cierto? Los panes, los peces, era poco, pero Dios lo multiplicó. Los que estaban con Gedeón eran pocos comparado a los ejércitos, ¿cierto?
Así que usted y yo estamos en condiciones muy parecidas a José. Tenemos una vida en el secreto que nos va a dar la fortaleza para cuando Dios nos dé la administración de sus misterios, cuando Dios vea que somos confiables para algo. Así que esta noche vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar. Se me acabó el té. En la iglesia está Felipe y cuando yo digo eso, se me acabó el té, él va y me echa agua caliente, pero acá no está Felipe, está en su pieza. ¿Sabe, hermano? Si usted no ha recibido las lenguas, obviamente algo pasa ahí, pero bíblicamente eso era al instante. Cuando alguien se convertía a Cristo, pero de verdad, y se bautizaba en agua, inmediatamente le impartían el don del Espíritu y hablaban en lenguas. O sea, yo creo que todos los cristianos hablan en lenguas. Hay mucha gente que dice que no es para todos, pero si no es para todos sería injusto. Dios sería injusto, porque otros tendrían una tremenda herramienta espiritual para edificarse, para construir su fe, para aumentar de estatura espiritual, para fortalecer su hombre interior, para aumentar la expansión del reino de Dios en mi interior. O sea, Dios sería injusto. ¿Y cómo lo hacen los demás cristianos? Que, según ellos, no es voluntad de Dios que hablen en lenguas. ¿Sabe? Quizá usted va a la iglesia aún con una visión para que lo ayuden, para que esté mejor, para que viva mejor. Quizá usted tiene esa idea del evangelio. Yo voy a la iglesia porque me siento bien, porque siento paz, me siento amado, porque pasan cosas locas, porque el Señor me sanó, el Señor me liberó. Pero, pero, Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Pablo en Gálatas también dice, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Entonces usted ya no va a ir a la iglesia porque quiere que ore por usted, para que esté bien, para que se sienta bien, para que duerma bien, para que se siga sanando. No, usted va a ir ahora a la iglesia porque entiende que hay un antes y un después. Y ese antes consiste en que usted está muerto en delito y en pecado. En que usted está muerto en delitos y en pecados. Y que si usted es un practicante continuo del pecado, y de pecados que la palabra dice que hay castigo, ¿cierto? Fornicación, adulterio. Bueno, lea Gálatas 5, lea Colosenses 3, cierto pecado de muerte, claro, como dice Leandro. Pecados que también Pablo en una parte dice, a ver, creo que lo tengo por acá, donde Pablo es claro que dice, Colosenses 3:5, hagan morir
todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, lo cual es idolatría. O la obra de la carne que habla Pablo en Gálatas también, ¿cierto? Donde también está la hechicería. Y quizá usted dice, yo no leo las cartas, yo no tengo una bola mágica, pero sí de otra manera hace hechicería. Usted ora, ¿cierto? Porque tuvo un sueño, que ese hombre casado es su esposo. Y usted ora, Señor, que se muera la mujer, porque yo soñé que tiene que ser mi esposo. Hechicería. Entonces, para todo aquel que se determina a seguir a Cristo y arrepentirse, morir a sus pecados, todo aquel que se determina a seguirlo, a tomar su cruz, para esa persona no hay ningún impedimento, no hay ningún impedimento de que lo reciba, de que venga el Espíritu y de que hable en lenguas. O sea, si usted de verdad se determina y entiende que es pecador y entiende que es pecadora, pero si usted sabe que seguir a Cristo involucra que deje esa antigua vida, esa vida pecaminosa, esa vida de práctica del pecado, porque la Biblia es clara, el que practica el pecado es del diablo. Entonces usted puede ir a la iglesia, ¿cierto? Pero si es practicante de esos pecados de muerte. Juan escribió usted del diablo. Así que si de verdad se determina esta noche, vamos a orar, ¿ya? Y quiero que también usted en su casa ahí, ya, si puede estar en un lugar sola, solo, vamos a orar también. Yo le voy a invitar a orar en lenguas y le vamos a pedir al Señor que vaya cambiando nuestro lenguaje espiritual para que se vaya desatando un nuevo fluir, para que eso que estaba ahí como retenido, para que el Señor traiga un rompimiento, un aceleramiento, para que el Señor traiga un crecimiento, para que el Señor traiga un fluir. Así que Señor, sobre todo, toda persona que está acá, Señor, por toda persona quiero orar primero y obviamente no es por culparlo, Señor, pero quizás sobre toda persona que ha entendido, Señor, que ser cristiano es solamente ir a la iglesia, y que oren por uno para que esté bien. Señor, oramos por esas personas ahora, para que el Espíritu Santo traiga convicción, para que el Espíritu Santo revele el señorío de Cristo, el señorío de Jesucristo. Señor, que Jesucristo es el Señor, para que el Espíritu revele que Jesús es el Señor y que mi respuesta es la fe a que Él es el Señor, Señor, pero no es una fe que está de acuerdo, que lo acepta, sino que es una fe que tiene que ver con que yo desde hoy me determino a seguirle de verdad, a obedecerle, a caminar en sus caminos, Señor. Señor, y si hay alguna persona acá
que ahora se le reveló el señorío de Cristo. Yo pido que tu Espíritu Santo venga a sellar eso y que tu Espíritu caiga sobre esas personas, Señor. Y tu Espíritu los llene y que reciban nuevas lenguas, Señor, que reciban las lenguas. Ahora, Espíritu Santo, séllalos, llénalos, Señor, y que reciban ese lenguaje espiritual, el don de lenguas. Ahora, en el nombre de Jesús. Bueno, y para todos los demás les voy a pedir eso, que puedan orar en lenguas ahora, si estás solo ahí.